Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy en nuestra videoclase de geometría analizaremos las preguntas DECO del tema de ángulos correspondiente al capítulo número 2. Empecemos. Problema número 6 de la Helico Practice. ¿Qué tipo de ángulo forman las manecillas de un reloj a las 3:30 pm? Me dice, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar graficando un reloj de manecillas y vamos a ubicar pues el horario y el minutero correspondientemente, de tal manera que marquen las 3:30, ¿no? Tendremos ahí el horario y el minutero. Por lo tanto, observamos ahí que el horario y el minutero forman un ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar la forma de los ángulos de acuerdo a su medida. Ya tú sabes que dependiendo de la abertura que haya entre los lados de un ángulo, ese ángulo tiene una medida diferente, ¿no? Mientras más mide el ángulo, la abertura entre sus lados es mayor y viceversa. En este caso, nosotros podemos observar que el ángulo determinado por las manecillas del reloj a las 3:30 viene a ser un ángulo agudo, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, ponemos ahí de respuesta, forman un ángulo agudo. Muy bien, espero que tú también lo hayas logrado, ¿no? Está bastante sencillo. ¿Ok? Listo, vamos con el problema número 7, chicos. A ver, veamos. ¿Qué tal? ¿Ya lo resolviste tú? Bueno, igual vamos a resolverlo nosotros, ¿ya? Vamos leyendo el enunciado. Me dice, un avión al despegar describe la siguiente trayectoria que observamos en el gráfico. Determine el ángulo de elevación que describe el avión al despegar. En otras palabras, te pide calcular el valor de X, ¿no? Listo. Entonces vamos a volver a graficar la imagen ahí a la derecha, ¿de acuerdo? Me está diciendo que un avión al despegar describe una trayectoria, ¿no? La que se observa ahí, y me piden que calcule el valor de X. Bueno, vamos a ponerle nombre a los puntos para poder comunicarnos mejor. Y nosotros vamos observando ahí en el gráfico que la medida del ángulo BOD es 90 grados, ¿no? Ahí se puede apreciar, ¿ves? La medida del ángulo BOD es 90 grados, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Mira, acá tenemos el cuadradito que indica ello, ¿no? Entonces, si el ángulo BOD mide 90 grados, entonces podemos rápidamente concluir que ya que el ángulo COD mide X, entonces mi conclusión es que el ángulo BOC, repito, BOC, ¿cuánto mide, muchachos? A ver, calcúlalo. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? Claro, su valor numérico no lo vamos a conocer aún, ¿no? Pero podemos determinar su valor o la medida de este ángulo en función de 90 grados y de X, ¿no? ¿Cuánto sería, chicos? A ver, ¿qué opinas tú? Sería 90 grados menos X, ¿no? 90 grados menos X. Es el ángulo mayor menos el ángulo menor. Muy bien, hasta ahí todo sencillo, ¿no? Listo. Ahora vamos a dejar eso por de lado y ahora vamos a concentrarnos en este otro parangular que tenemos aquí. Mira. Fíjate aquí que este ángulo, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo BOC forman un parangular, ¿no? Tenemos un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo sus medidas, me tiene que dar 180. O sea, sería 7X más 90 grados menos X igual a 180. Ahí está. Y con ello el problema ya está, pues, ¿no? Ya está prácticamente resuelto. Es cuestión de resolver esta ecuación. 90 al segundo miembro y restar, 7x menos x es 6x. Y finalmente el valor de x es 15 grados. Eso quiere decir que el ángulo de elevación del avión al despegar es de 15 grados, chicos. Muy bien. Vámonos ahora sí con el problema número 6 del Helico Workshop. Ok, chicos, espero que este problema 7 haya quedado claro. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, a ver, vamos leyendo. Problema 6 del Helico Workshop. Me dice, ¿qué tipo de ángulo forman las manecillas de un reloj a las 9 de la mañana? Listo, sencillo. Como me dice a las 9 en punto de la mañana, entonces vamos a ubicar el horario en el 9 y el minutero en el 12, pues, ¿no? ¿Ya está? Y el ángulo que determinan esas dos manecillas, pues claramente tiene la forma de un ángulo recto, pues, ¿no? Vamos a mirar ahí. Se aprecia, ¿no? Tiene la forma de un ángulo recto, ¿no? Claramente. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta sería, forman un ángulo recto. Muy bien.
Y ya para terminar, jóvenes, vamos a trabajar el problema número 7 del Helico Workshop. Recuerda que estamos resolviendo problemas tipo DECO, pues, ¿no? Ok, vamos leyendo entonces. Problema 7 me dice, un avión al despegar describe la siguiente trayectoria que observamos en el gráfico. Determine el valor de X, me dice. Muy bien, vamos a graficar la imagen a un costado. Vamos a ponerle nombre a los puntos. Ok, ahí está. Y me está pidiendo que calcule el valor de X, ¿no? Date cuenta que ahí el ángulo de elevación del avión al despegar es de 2X, ¿no? Y es algo similar al que hicimos hace un momentito, ¿no? Parecido. Vamos a trabajar en un orden diferente, ya que aquí tenemos que el ángulo A o B y el ángulo B o C forman un par angular, pues, ¿no? Por lo tanto, todo este angulito mide 180 grados. Como el ángulo A o B mide 110, entonces su suplemento sería 70, ¿verdad? El ángulo B o C tendría que ser 70 para que los dos juntos sumen 180. Ahí está. Y con ello el problema ya está prácticamente resuelto. Ahora en el gráfico nosotros observamos que la medida del ángulo BOD es 90 grados, ¿no? Acá el cuadradito me lo indica, ¿no? Por lo tanto, si sumamos nosotros la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COD, es decir, 70 grados más 2x, eso debe ser igual a 90, ¿no? Dale, entonces vamos graficando, ubicando la ecuación, ya está. Resolvemos la ecuación, 70 grados al segundo miembro restar, queda 20. 2 al dividir al segundo miembro, 20 entre 2, 10, ¿no? Quiere decir que x vale 10 grados y esa sería prácticamente la respuesta del problema porque me piden determine el valor de x. Respuesta, x es igual a 10 grados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. La matemática es muy divertida, muchachos. Bueno, espero pues que estos problemas hayan sido de tu agrado y espero haber apoyado, ayudado a tu crecimiento académico. Ahora te invito a que tú resuelvas los hélicos desafíos de tu compendio. Gracias.